De la gloria al infierno, la debacle de Colón, ni de esa del tipo, de Gallegos, síganlo que tiene altos videos. Señoras y señores, momento histórico inolvidable, grítelo, Zabaleta. 3-0 le ganó una final a Racing. ¿Dónde se vio eso? Está bien que es Racing, ¿no? Pero 3-0, dale. Grítelo, dale. Colón, campeón del fútbol argentino. Ay, Colón, ese pueblo, no lo pueden aguantar. El Club Popular, ese Colón que sufre y que hace tan poco tocó la gloria. Le queda la pelota al Lobo. Gimnasia de primera división. Gimnasia se queda en primera división. Claro, cuando tipo una promoción o algo. No, o sea, no es promoción. Ah, fue un partido de desempate. Claro, ahí me acordé. Fue partido de desempate. Que le gana. No sé si fue ida y vuelta o no. Creo que no. Que definió Gimnasia local por mejor posicionamiento o algo así. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Se ha terminado la historia en Rosario. El Lobo sigue en primera con el gol de Colazo, con las atajadas de Infran, con la mano de Madelón. Y este año Colón estuvo a nada de descender al Federal. Literal que estuvo a nada, porque miren, solía mostrar promiedos. O sea, no diga nada, pero estuvo cerca de meter descenso, 2 descensos en menos de, ¿cuánto? 2 años. Miren, Colón, acá está Colón. Estuvo a nada literal. ¿Cuánto? 9 puntos. O sea, está bien que son 9 puntos que sirven para mantenerse, ¿no? Pero rozando estuvo. Rozando. Literal que rozando. Literal. El lobo sufrido, bueno, el lobo de tripa y corazón, el lobo de pueblo, ese tripero que hoy festeja, llora y delira por haber pasado este sufrimiento. Colón, el Club Atlético Colón de Santa Fe, jugará la próxima temporada en la Primera Nacional. De no creer, Zabalero, hace tan poco la gloria y hoy ir a la Segunda División. Ayer a la noche, mientras todo el mundo esperaba un nuevo partido del Mundial de Clubes, su servidor, por supuesto, estaba viendo el torneo nacional. Para encontrarse con una nueva y desesperante derrota de Colón de Santa Fe, en la cual recibe el gol y faltando 15 minutos para el final, el hincha de Colón dijo basta. No se lo aguanta más el hincha de Colón la situación que está viviendo e hicieron suspender el partido. Con graves incidentes, con proyectiles que volaban al terreno de juego, banderas contra la comisión directiva, puteadas a los jugadores y demás incidentes y demás ademanes que fueron pasando durante la tarde-noche en el estadio Brigadier López, que además terminó con una represión policial prácticamente cinematográfica, con la policía ingresando a los tiros dentro de la Popular local. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Colón, que hace 4 años, solamente 4 años, conseguía el primer título de su historia, hoy coquetea en el fondo de la tabla en el torneo nacional? Un equipo que hoy se quedó sin DT, que de los últimos 13 perdió 10, que tiene una bomba en el plantel. Últimos 13 perdió 10. O sea, ¿ustedes son conscientes de ese número? Con un plantel que está roto, con una comisión directiva que no le encuentra la vuelta y que tiene renuncias, un club que se quedó sin técnico, se quedó sin manager, el vicepresidente renunció, el secretario general renunció. Entonces hoy yo me pongo a investigar y les quiero contar a ustedes qué carajo pasó con Colón, en qué momento se cayó como un piano, cómo en un momento pasó de jugar la Copa Libertadores a perder con Mitre, a jugar con Talleres Escalada, con Defensores Unidos de Zárate, sin desmerecer a esos equipos, pero al lado de Colón son verdaderamente muy chicos.
Así que hoy, y tras esa breve intro, vamos a estar revisando qué carajo pasó. Y ese Colón, bueno, el Colón ese campeón tenía, obviamente, tenía igual, para mí el descenso viene de la mano con el desacople del Colón campeón, porque se le fue Eduardo Domínguez, se le fue Aliendro, se le fue Faría, y así muchos otros jugadores que fueron muy importantes ese título. El Pulga Rodríguez, no sé, creo que sí yo. Pero así como los que nombré, hay muchos que fueron muy importantes en ese torneo. Y obviamente que le entró una linda cantidad de plata, pero se ve que no rindieron los jugadores que trajeron con ese ingreso, digamos. Pero a todo esto es una lástima porque ese Colón jugaba muy lindo, la verdad que jugaba muy lindo. Me acuerdo de un partido me acuerdo cuando jugaron contra River. Eso que River tenía un equipo, ¿no? Pero el paseo que le dieron, un paseo. Fue el último River de Gallardo, creo, antes que agarre de Micheli. Qué paseo. Con Colón. Para entender los problemas del hoy hay que revisar en el pasado, porque Colón no se rompió de un día para el otro, y esta circunstancia que atraviesa el club no empezó por una derrota ni por un descenso. Empezó hace mucho tiempo por decisiones mal tomadas y por una estructura que no se podía sostener. El gran responsable de la caída del Sabalero es uno solo, y José Néstor Viñati, que no fue un dirigente más, fue sin lugar a dudas el hombre más influyente en la historia de Colón. Lo presidió en los mejores momentos, lo sostuvo en los peores, lo hizo crecer como nunca, pero también lo convirtió en rehén de su figura. Y cuando se fue, dejó un club vacío, acéfalo y sin futuro. Viñati apareció en la política de Colón en los 90, en una época en la que el Sabalero tenía serios apremios económicos y encima jugaba en segunda división. Viñati y otros dirigentes pusieron plata de su bolsillo, pidieron la convocatoria de acreedores y de a poco empezó a salir a flote el barco de Colón, con el ascenso a primera, jugando copas internacionales, con el crecimiento institucional en infraestructura y con la histórica remodelación del estadio. Parecía que Viñati era un dirigente modelo. En el año 2004 Viñati dejó la presidencia, pero quedó a modo de caudillo de quienes vinieron posteriormente. Primero fue Horacio Darrás, que tuvo una gestión muy breve, ya que no pudo alcanzar ni mantener los objetivos que había dejado Viñati, que increíblemente había dejado la vara alta. Posteriormente, en el 2006, llegaría el gran cáncer del club santafesino, Germán Lerche, un dirigente que apadrinó Viñati y la AFA, que terminó de fundir y de reventar a Colón y que lo hizo descender de manera insólita en el año 2014 en una campaña que ya repasamos en este canal. Colón estaba totalmente fundido, pero por lo menos pudo volver rápidamente a primera, aprovechando el torneo de los 10 ascensos a primera división. Aunque en el año... es verdad. Colón como argentino fue uno de los tantos equipos que ascendieron con ese famoso ascenso que creó el Chiquitapia, ¿no? De 10 ascensos. En el año 2016 se haría el regreso de Viñati a modo de Salvador, y que increíblemente volvía a tener los resultados de la primera etapa. Colón dejó de pelear el descenso, volvió a tener equipos competitivos y encima hasta llegó a la final de la Copa Sudamericana en el 2019. Si bien en Paraguay la gloria le fue esquiva a Colón, 2 años después y una pandemia de por medio, pudo conseguir el primer título de su historia cuando se consagró campeón de la Copa de la Liga en el 2021 de la mano de Eduardo Domínguez, tras imponerse por 3-0 ante Racing en la final en San Juan. El equipo de Domínguez, además de cumplirle el sueño a los hinchas de conseguir la primera estrella en la historia del club, era además un grupo excepcional, con figuras como el Pulga Rodríguez, Burián, Lertora, Bernardi o Aliendro. Colón tenía una estructura que Viñati decidió tirar por la borda. A los 6 meses de conseguir el título, Domínguez renunció, entendiendo que no había proyecto, que no había nada para construir a futuro, y el tiempo le dio la razón. El primer volantazo fue la elección de Falcioni como el reemplazante de Domínguez. 2 perfiles bastante diferentes y además llegaban refuerzos de supuesto renombre para jugar la Copa Libertadores. Los nombres eran Guanchope Ávila, Sánchez Miño, Andrew Teuten, Cristian Vega o Novillo. No se armó un equipo real.
se buscó sostener la ilusión con apellido y sin estructura. Falcioni logró clasificar hasta los octavos de final de la Libertadores, pero hizo campañas flojas en el torneo local. El equipo era irregular, previsible, sin alma, y la efectividad del equipo de Falcioni rondó alrededor del 40%. El desgaste lo sacó del cargo antes de fin de año. Tras la eliminación en la Copa Libertadores y la salida de Falcioni, Sergio "El Huevo" Rondina reemplazaba al emperador. El Huevo duró apenas un mes y medio en el cargo y tras 7 partidos dejó de ser el técnico de Colón, alcanzando una efectividad de apenas el 33%. A Rondina lo reemplazó Chupete Marini, que dirigió apenas 8 partidos y ganó 2, sumando una efectividad de un pobre 29%. Marini lógicamente se fue y apareció el uruguayo Marcelo Saralegui, que también duraría muy poco en el cargo. En octubre llegaba Marcelo Saralegui al banco del Sabalero y el entrenador uruguayo apenas... Pero ¿cómo puede pretender que un equipo tenga un proyecto a largo plazo si te lo echan al mes o al poco tiempo? Vos tenés que dejarlo a un técnico trabajar y ahí ver qué podés hacer en otro partido con un equipo ya armado, con un equipo que vos nunca armaste. Eso es lo que dijo, y yo me acuerdo muy bien, que dijo Batalla en Boca cuando le echaron. ¿Qué puedes pretender que yo haga con un equipo ya armado si no me dejas hacer mi proyecto? O sea, dale un tiempito, cagarle la mano y ahí después sí evalúa todo. Dirigió 10 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 5. Apenas pudo conseguir el 36% de los puntos, con el agravante de que tuvo un mercado de pases y una pretemporada para trabajar. En febrero Colón ya buscaba ET y el reemplazante era el experimentado Néstor Raúl Pipo Grosito. La campaña en el campeonato fue muy mala. Colón terminó 27 de 28. Y de cara a la Copa de la Liga, Colón ya estaba metido de lleno en la pelea por el descenso, por lo cual Gorosito fue el responsable de armar el plantel que finalmente terminaría descendiendo. Rubén Bota, de gran rendimiento, fue el mejor de los refuerzos. Además, llegaron Battaglini, Mas, Conti, Fabio Álvarez, Javier Toledo, Brian Guille, Fabián Enríquez, entre otros. Y los literal que se buscó todos jugadores de nombre nomás y con peso en el fútbol argentino, porque ni uno es joven. Resultados y los refuerzos no estuvieron a la altura. En octubre, y tras la escandalosa derrota ante Arsenal, que ya estaba descendido, Gorosito renunció. Gorosito, entre torneo de liga, Copa de la Liga y Copa Argentina, 36 veces se sentó en el banco del Sabalero. Ganó 10, empató 14 y perdió 12. Gorosito lo dejó a Colón en el borde del abismo. Israel Damonte fue quien puso la jeta y dirigió los últimos 5 partidos de Colón en el año. Ganó 2 y perdió 3, incluido la derrota en el desempate ante Gimnasia. Sacó el 40% de los puntos y tras el descenso, lógicamente, abandonó el barco. Tras el descenso, los socios de Colón tuvieron que ir a las urnas, donde Víctor Godano fue elegido como presidente con más del 50% de los votos. Agarró el club, ni bien descendió, y con una fuerte carga de deudas que dejaba la era Viñati. La primera decisión de la flamante comisión directiva era elegir un técnico. Iván Delfino era el nuevo DT de Colón. Dirigió 28 partidos, 26 por torneo y 2 por Copa Argentina. Ganó 13, empató 7 y perdió 8, llegando al 54% de la efectividad. Había arrancado muy bien. Al término de la primera rueda, consiguió 8 triunfos, 4 empates y una sola derrota en los primeros 3 encuentros y de hecho, al finalizar la rueda, terminó como puntero en soledad. Sin embargo, en la fecha 20 perdió el liderato y finalmente el 5 de agosto, y tras perder con Mitre de Santiago de local, Delfino fue despedido de su cargo. Tras la salida de Delfino, apareció Iván Moreno y... Espera, perdió un solo partido. Terminó como puntero en la ida, o sea, en la ida de la B Nacional. Y cuando perdió un partido en la vuelta, lo echaron. Ah, bueno. Fabianesi como el nuevo manager de Colón, y el reemplazante de Delfino era Rodo de Paoli. Duró 40 días, dirigió 6, ganó 2 y perdió 4. Se despidió tras perder ante Brown de Adrogué de local, que